Muchas gracias, Gaby. Buenos días. Como ya se lo informamos al inicio de este espacio, estamos atravesando en México una tercera ola de contagios por el COVID-19 y para platicar de este tema saludo con mucho gusto al doctor Javier Tello, analista en políticas públicas y médico cirujano. Doctor, buenos días. Mario, buenos días, qué gusto. Pues estamos ante una tercera ola, repunte de contagios de COVID-19, 35,000 contagios en los últimos 3 días. ¿Ante qué estamos, doctor, en términos de salud para los mexicanos? Bueno, lo primero que hay que entender es que este es el comportamiento normal de todas las epidemias. Las epidemias tienden a subir mientras la gente se encuentra libre, etcétera, y tienden a bajar cuando la gente se encuentra en cuarentena. Esto se ha sabido durante cientos de años, ¿no? Lo que es importante es entender que este nuevo pico que estamos viendo en el mundo y que ya estamos viendo en México se debe mayoritariamente y según los análisis que hay a nuevos tipos de variantes, en particular, como estaban diciendo hace un momento, a la variante Delta. La variante Delta ha tenido una mayor agresividad en el sentido de que es mucho mayor contagiosa. La única buena noticia, si es que hay una buena noticia en esto, es que aparentemente hasta el momento ha presentado una menor incidencia de casos graves cuando lo vemos nosotros en las estadísticas y una menor mortalidad. Esto puede deberse a que ya contamos con algún porcentaje de la población, bajo todavía hay que decirlo, pero la población mayor de 50 años que ya se encuentra vacunada y gran parte de la población mayor de 40 años que se encuentra parcialmente vacunada. Sin embargo, Mario, esto no debe de confiar a nadie. Nosotros no sabemos, como estaba diciendo el reporte de la Organización Mundial de la Salud, qué otras variantes vayan a surgir. Si nosotros nos dedicamos a ponerle letras del alfabeto griego a cada variante, nosotros no sabemos qué letra un día vaya a llegar con una variante terriblemente agresiva, o no sabemos cuándo vaya a surgir una variable que sea particularmente mortal en los niños, lo cual sería una verdadera tragedia. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo. Eso yo creo que es el mensaje más importante. Vamos a seguir viendo un repunte de casos como lo estamos viendo en el mundo, países que verdaderamente habían cantado victoria y que ahora están regresando al uso del cubrebocas en lugares cerrados, ¿no? Sí. Creo que es un tiempo muy adecuado para que nos demos cuenta que el virus sigue presente, que hay una gran contagiosidad y que a México le falta muchísimo, pero muchísimo para poder considerar que tiene un avance sustancial en su vacunación. Doctor Javier Tello, es momento de regresar al confinamiento, que las autoridades pues pongan medidas más estrictas a la movilidad, a la apertura o reapertura de las actividades sociales, económicas, educativas, ahora que el presidente asegura que se van a reabrir las escuelas de manera presencial en agosto próximo. Mira, son varios temas, y todos son delicados, ¿no? Primero que nada, yo creo que todo mundo ha entendido que un confinamiento total lo primero que hace es golpear directamente la economía. Sin embargo, es cuando hay que poner en la balanza hacia dónde queremos ir. Nos han querido vender la idea de que no ha sucedido nada en México y que afortunadamente nunca logramos saber estas escenas de gente que estaba muriendo en los hospitales, pero eso no es cierto. Nosotros la vimos en enero. Si no queremos tener nosotros un escenario como el que tuvimos a principios de año, con gente haciendo filas buscando oxígeno para sus familiares, con gente muriendo en la casa o en las salas de urgencias, pues tenemos que tomar alguna medida en algún momento. Creo que hemos sido descuidados, realmente. Creo que vemos a la gente reuniéndose demasiado. Creo que todos tenemos que tomar conciencia de que tenemos que utilizar nuestro cubrebocas, de que tenemos que evitar el reunirnos en lugares cerrados, de que tenemos que tener los espacios ventilados si no queremos llegar a un confinamiento total. En el caso de las escuelas, a mí me parece que en este momento, y no estoy seguro que lo vayamos a tener en agosto, existan las famosas condiciones que nos dijeron que ya están. Tenemos realmente todos los salones de clase con los sistemas de ventilación más adecuados, tenemos la capacidad de dotar a los alumnos de máscaras de manera gratuita y de estar vigilando que no se hayan contagiado. Vamos a realizar pruebas aleatorias a los alumnos, a los profesores, a los empleados y a las familias de estos alumnos. Yo lo veo terriblemente difícil, solamente para decir que en los Estados Unidos ya se piensa, bueno, tú sabes que ya están vacunando
a los adolescentes, pero el objetivo del doctor Fauci es que antes de que termine el año los niños ya estén siendo vacunados, porque es un tema de preocupación el tener clases presenciales con alumnos que no están vacunados. En las universidades de muchos lugares del mundo ya se pide como requisito la vacunación para regresar a clases presenciales. Doctor Javier Tello, ¿por qué están falleciendo personas que ya tienen la aplicación de la vacuna, de las dos vacunas cuando se trata de doble dosis? Bueno, la realidad es que siempre se van a dar casos, siempre va a haber contagios. Hay que recordar que, bueno, las vacunas son tan efectivas como sea efectivo el sistema inmunológico de las personas. Sin embargo, yo quiero acotar algo, no conocemos en este momento cuál es la estadística real. Sabemos de casos aislados, pero lamentablemente una de las gráficas que no hemos visto es una gráfica de mortalidad que nos diga cuánta gente está muriendo. Si tenemos nosotros un 0.01% de mortalidad de la población que ya ha sido vacunada, no es que sea estadísticamente significativo. Sin embargo, no sabemos con qué vacunas o cómo se había trazado esas vacunas. Una parte muy importante de la farmacovigilancia no solamente es ver los efectos secundarios, sino la falta de efecto. Para esto, si tú le das un medicamento o le aplicas una vacuna a alguna persona y esta no surte efecto, pues tenemos que trazar el por qué no surte efecto. No subimos si estuvo bien manejada esa vacuna o si ese lote en particular estuvo mal manejado o si toda la marca de una vacuna no es lo suficientemente efectiva. Lamentablemente, Mario, esos datos hoy no te los puedo dar porque no se están compartiendo. No sabemos realmente cuántas de estas personas que han fallecido realmente tenían una vacunación completa o cuándo habían tenido una vacunación completa. ¿Tiene México ya su propia cepa, doctor Javier Tello, contra el COVID-19? Su propia cepa de COVID-19. Hay 24, eso es lo que dice la Organización Nacional de la Salud. 24 variantes que ya llegaron a México, pero ¿México ya desarrolló la suya propia? Sí, está identificada. Alguna no tiene una característica patológica en especial, pero esto no es un fenómeno, vamos a decir, poco natural. Esto es normal. Variantes hay muchísimas. Lo que sucede es que los científicos las clasifican entre las que hay que observar, nada más porque saben que están ahí, que tienen ciertos efectos, y las que son variantes de preocupación, que en este momento la mayor variante de preocupación es la variante Delta. Y como te digo, seguramente que hay variantes que hoy no conocemos y que van a surgir. Esa es la parte con la que tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo escribía el otro día en un artículo de una hipotética variante, vamos a llamarle Omicron, que surgiera el año que entra y que fuera particularmente agresiva con los niños, ¿no? Por eso hay que tener cuidado y por eso tenemos que llegar en algún momento a la vacunación de ellos. Son cosas que no sabemos. Entonces, lo importante es que cada una de estas variantes que nuestros genetistas estén detectando se esté observando y se le califique y que sepamos que existe. Vamos a vivir con el COVID-19 el resto de los años por las próximas décadas, doctor. Es muy probable. Es un patógeno que ya llegó para quedarse. ¿Cómo se va a comportar? No lo sabemos. Hemos vivido nosotros con muchísimos virus. Por ejemplo, el virus del HIV tiene más de 40 años entre nosotros. No hemos logrado erradicarlo para nada. Lo único que se ha logrado es controlar la transmisibilidad de este virus mediante un cambio de conducta, no mediante una vacuna. Y hemos logrado salvarle la vida a los pacientes a través de medicamentos. El virus de la influenza existe y lo único que estamos haciendo es vacunarnos cada año para que los síntomas de la influenza no sean tan graves o reduzcamos mucho los contagios de la influenza. Tenemos vacunas para muchísimos virus que se aplican en las edades tempranas de la infancia, como las vacunas triples virales o las vacunas para patógenos bacterianos, y que algunas se tienen que repetir y tienen que tener refuerzos. Entonces sí, definitivamente yo considero que es un patógeno con el cual vamos a estar viviendo por el resto de la historia y que tendremos que estar vigilando y tendremos que estar vacunándonos, dependiendo. Hay que recordar que las vacunas no tienen ni un año de haberse comenzado a utilizar. Entonces vamos a tener que seguir aprendiendo en el planeta cómo utilizar estas vacunas y cómo defendernos de este nuevo patógeno. Y por último, doctor Javier Tello, la inmunidad de rebaño, esta llamada inmunidad de rebaño que al inicio de la pandemia se decía que podría ser una de las soluciones para disminuir considerablemente los contagios de COVID-19, ¿sigue siendo una fórmula o la vacunación definitivamente es la que va a hacer que se reduzcan los contagios y las muertes por el COVID?
Es una pregunta muy interesante, porque lo que ha sucedido y lo que lamentablemente ocurrió desde un inicio de esta pandemia es que se mal utilizó el término de inmunidad de rebaño. Y hay que decirlo, las autoridades mexicanas no ayudaron mucho para esclarecer esto. La inmunidad de rebaño, el término nos habla del número de sujetos que ya no requieren ser vacunados, porque yo he inmunizado la mayor parte de las veces de una manera artificial a un rebaño, de tal manera que llega un momento en que los individuos ya no se contagian entre ellos. La inmunidad de rebaño no significa ni puede significar el permitir que la gente se contagie sola hasta que todos sean inmunes. Eso es absurdo, eso es un mito y eso lo único que genera es una gran mortalidad. La respuesta está en tener a la mayor cantidad de gente vacunada posible, que con la patología de con la agresividad de este virus y sobre todo la variante Delta, aparentemente tiene que ser ya de más del 80%. 8 de cada 10 personas, no adultos necesariamente, no, todos, 8 de cada 10 personas deberían estar perfectamente vacunados para con eso evitar que se transmitiera el virus. Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, doctor Javier Tello, que nos haya tomado la entrevista aquí en el Heraldo Televisión. Un gusto, Mario. Que estés muy bien. Hasta luego. Muy buenos días.